Le doy la bienvenida a este espacio a Andrea González Nader, ex candidata a la presidencia por Sociedad Patriótica. Buenos días, bienvenida. Buenos días, Liz, qué gusto estar aquí. Quiero empezar preguntándole cuál es su conclusión de esta primera vuelta electoral, una vez que ya vamos conociendo los resultados, ya se ha ingresado el 92% de lo que arrojan las actas escrutadas, teniendo claro que vamos a una segunda vuelta electoral. Así es, bueno, en lo personal y como equipo estamos realmente orgullosos de lo que se ha logrado. Puede parecer una pequeña victoria, pero para quienes hemos entrado a competir en esta línea electoral realmente con una cancha inclinada contra grandes chequeras, sin una gran estructura partidista, porque lamentablemente los partidos que llevan la narrativa pues han demostrado tener una agenda completamente ajena al desarrollo de este país, que ha sido nuestra principal propuesta. Estamos orgullosos de lo que se ha logrado. Somos un proyecto que ha logrado inspirar a otros proyectos a que también entren a la política, así que contentos, sin embargo, mucho que aprender. Sí, usted hasta el momento con este 92% pues se ubica en un cuarto lugar, obteniendo cerca de 260,000 votos en lo que se va escrutando, pero luego del debate, la gran revelación para muchos fue precisamente Andrea González. Las encuestas la ponían en un tercer lugar. Ayer, para sorpresa quizás de muchos, pasó a ese cuarto siendo superada por Leonidas Giza. Quizás cuál es ahí también la lectura que usted hace, ¿no? Ya mirando hacia atrás, ¿qué se pudo haber hecho que no se hizo para lograr consolidar a lo mejor ese tercer lugar? Así es, y mantener justamente el tema de un debate presidencial que fue puesto a mediados de la elección, no como el anterior que fue una semana antes, justamente nos ponía sobre la mesa el reto de mantenernos presentes en las redes sociales, en los medios tradicionales. Parte de lo que también fue un poco una llanta baja fue el hecho de no contar con la cuenta de Instagram sino hasta el último día de campaña, lo cual por supuesto bajó la cantidad de personas a las que podíamos llegar con las propuestas, porque si bien la estrategia del debate funcionó muy bien, luego poner las propuestas sobre la mesa en las redes sociales con una red menos, pues se complica un poco. Sin embargo, hay muchas cosas más que leer de esta elección. Hay mucho de un voto utilitario, un voto que es más bien contraste de lo que realmente querían votar muchas personas. Eso nos deja mucho que analizar a este equipo, sobre todo ese comentario de votaré por ti en el 2029 o ándate a una alcaldía de Guayaquil, ¿no? Son cosas que hablan de un voto a futuro de un candidato que no está diciendo que va a estar en esas papeletas puntualmente. Sin embargo, mucho que analizar por este voto que habla también del miedo, ¿no? De regresar al autoritarismo, del miedo de volver a no manejar bien nuestros recursos no renovables, como por ejemplo el petróleo. Sin embargo, también creo que esta propuesta del futuro post-petrolero de Ecuador ha llamado mucho la atención. Andrea, si bien los votos no se endosan, lo cierto es que esas 260,000 personas que confiaron en usted seguramente estarán pendientes de cuál va a ser su mensaje ahora. ¿A quién va a apoyar en una segunda vuelta? Lo más importante aquí es, en realidad, tener claro el panorama del país, ¿no? Ya en una segunda vuelta electoral tú tienes dos opciones muy claras. En el caso de Ecuador tenemos una lista de izquierda y una de centro izquierda, a pesar de que muchos clasifican el proyecto de ADN como derecha, en realidad ellos se clasifican como centro izquierda. Entonces, en este momento ya no hablamos de izquierdas y derechas, que creo que nunca fue la conversación como tal, sino que hablamos de dos proyectos políticos. En este momento nosotros hemos sido muy claros. Parte importantísima de esta campaña ha sido la democratización de nuestro plan de país. Nuestro plan de país está prácticamente en manos de más de 500,000 de personas que se han tomado la molestia de leerlo, y en este momento empujar para que esos objetivos se cumplan es lo más importante. Por supuesto que habiendo propuesto un proyecto que habla de que la Constitución de Montecristi es la madre de todas las crisis que tiene este país por su condición económica y cómo propone el manejo también de la delincuencia, el manejo de las mafias internacionales que se han instalado en el país. Por supuesto que tiene que ser un proyecto que vaya acorde con esos problemas, que quiera arreglar el problema de raíz. Realmente, si nosotros seguimos reformando esta Constitución y pataleando con una economía dolarizada, cuando esta Constitución está hecha para un proyecto político que puede imprimir su dinero, las cosas se van a poner más complicadas. Y en realidad Ecuador tiene que plantearse ya cuál es la salida al secuestro ideológico que tenemos desde hace más de 16 años con la primera Constitución que tiene secuestrado al país.
Basándome en su respuesta, quiere decir que su respuesta, valga la redundancia, sería un no a sentarse a conversar, por ejemplo, con la candidata Luisa González, que hace pocos minutos decía, hago un llamado a la unidad, a la derecha, a la izquierda, a pensar en país. En realidad no podría sentarme yo a conversar absolutamente nada con quienes utilizaron nuestros recursos no renovables para su proyecto personal. A mí, Andrea González Nadal, como ingeniera en medio ambiente y como una, entre comillas, joven, porque no soy tan joven, de 37 años, me quedó muy claro qué hace el socialismo del siglo XXI con la bonanza petrolera, qué hace el socialismo del siglo XXI cuando tiene todo el poder y cuál es la herencia que nos dejan. Y muchos hablan de olvidar el pasado, pero no sé cómo pueden olvidarse porque seguimos necesitando una refinería que no está, porque seguimos necesitando una carretera cuando se gastó 13.5 millones por kilómetro en la Ruta Viva, una de las carreteras más caras del mundo. Entonces, creo que mi experiencia como persona no me permite olvidar qué es lo que hace el socialismo del siglo XXI cuando llega al poder. Y es más, la herencia de esta Constitución con 5 poderes es parte de por qué este país no va a encontrar ningún orden ni institucional ni constitucional en estas condiciones. Yo sí creo que nos tiene que quedar claro que regresar al socialismo del siglo XXI incluye continuar con el proyecto Sucre. Y tenemos que entenderlo, porque el tornillo era la Constitución de Montecristi, pero la tuerca de ese tornillo es volver a tener una máquina que imprima tu propio dinero. Por eso ellos hablan de que van a haber los mismos presupuestos, porque obviamente si el barril de petróleo no está por encima de los $100, como lo tuvieron en su momento, y aún así terminan su periodo diciendo nuestra gran deuda es con el agro, a mí me queda claro como una persona que propone un futuro sostenible para Ecuador, en el cual por lo menos los últimos 10 años que nos han dejado de bonanza vayan realmente para sacarnos de su desarrollo, me queda claro que no lo van a hacer. Andrea, pero también ya analizando los resultados de forma completa, 12 candidatos no llegan ni al 1% de la votación. Eso también hacia dónde debe proyectar a quien llegue a ser presidente del Ecuador sobre los cambios profundos, las reformas profundas que también se necesitan tras conocer los resultados de esta jornada electoral. Creo que lo que estamos de acuerdo es que no estamos de acuerdo, claramente. Y algún gran filósofo decía, la democracia es poder pensar distinto, pero juntos. Sin embargo, la distinción de pensamiento no es realmente lo que se refleja en esta papeleta. Debemos entender que este código de la democracia, que también nace de esta Constitución de Montecristi, ha permitido que la política se ensucie o se utilice de tal manera que está creando cada vez una brecha mayor entre el votante y quienes participamos, algunos como activistas, otros como profesión del tema político. Necesitamos ver que en esas 16 opciones no habían realmente diferentes líneas de pensamiento, sino estructuras políticas que por el propio código de la democracia son obligados a participar. Y no solamente eso, sino que también vemos una repetición entre una línea de pensamiento y muy pocos de otra. En realidad nos quejamos de cómo se maneja la política, pero es el mismo código de la democracia el que no permite, por ejemplo, a la Casa Civil participar de otra manera que no sea pues la que yo he podido hacer durante este tiempo. Parte de lo que nos llevamos como un triunfo de esta campaña es haber podido contactar con entidades internacionales para analizar la posibilidad de abrir el primer partido verde liberal. Y entiéndase como verde liberal un partido con altísima conciencia ambiental, pero con una propuesta liberal económica. Cosa extraña, sobre todo en América, pero claro que existe en el mundo. Lamentablemente tenemos una derecha muy exacerbada internacional donde se niega completamente el tema del cambio climático y una izquierda que se toma cualquier lucha que se cruce sin poder validar lo que realmente ha hecho con los recursos en torno a ese tema. Así que vamos un poco camino a poder gestionar, obviamente se necesitan muchísimos recursos y tiempo, el primer partido verde liberal, que creo que es lo que realmente necesita un país como Ecuador, ¿no? Una libertad económica, pero con una conciencia ambiental y social que nunca se tuvo. Gracias, Andrea, por haber estado esta mañana con nosotros con sus impresiones tras los resultados de esta primera vuelta electoral. Que tenga un buen día. A ti, Liz, un abrazo.